Hola, en este seminario vamos a presentar un trabajo realizado por investigadores en Argentina que se titula Componente de feromona sexual producido por microbios asociados de la plaga forestal Megaplatypus mutatus, que fue publicado en la revista Entomología Experimental y Aplicada en mayo de 2018. Los organismos del sistema en estudio son el escarabajo de Ambrosía, Megaplatypus mutatus, que pertenece al orden Coleoptera, el hospedero de este escarabajo, que es el álamo. Una de las especies involucradas es Populus deltoides, y distintos simbiontes fúngicos del escarabajo, siendo Graphium basitruncatum uno de los más importantes. Megaplatypus mutatus es un escarabajo nativo de Sudamérica y es una plaga en los cultivos de álamo porque perforan grandes túneles en el xilema de estos árboles. Tiene gran diversidad de simbiontes fúngicos que le van a proporcionar aminoácidos, vitaminas y esteroles. Con respecto a la feromona sexual de esta especie, que particularmente es liberada por los machos, los componentes principales son el R-sulcatol y la sulcatona. Es importante saber que inicialmente solo está presente el sulcatol y la emisión de sulcatona aumenta con el tiempo. Además, en el intestino medio de Megaplatypus mutatus se almacenan grandes cantidades de sulcatol, pero solo se detectan trazas de sulcatona. Algunas investigaciones previas han demostrado la existencia de varias especies de microorganismos asociadas a las galerías y a los individuos de Megaplatypus mutatus. Entre las especies de hongos se prestó especial interés a Graphium basitruncatum, ya que la misma está presente en los exoesqueletos de los machos y en las muestras de las galerías de los insectos, pero no está en el exoesqueleto de las hembras. Entonces, al ser el macho el sexo productor de feromonas, esto sugiere un posible papel de ese microorganismo en la producción de las mismas. Por lo tanto, de acuerdo a la información previa con la que se contaba, el objetivo de esta investigación fue estudiar cómo los microorganismos asociados al escarabajo pueden estar cooperando con estos insectos huéspedes, ayudándoles a producir las feromonas sexuales que son esenciales para su apareamiento con las hembras. La hipótesis es que los hongos asociados a Megaplatypus mutatus son los responsables del proceso de oxidación del sulcatol en sulcatona. La estructura de estos compuestos y la reacción se muestran en la imagen que aparece a la derecha. La metodología experimental se dividió en 4 etapas. En primer lugar se obtuvieron las colonias fúngicas, luego se hicieron experimentos de conversión de sulcatol en cepas fúngicas aisladas. También se hicieron ensayos de inhibición de la conversión de sulcatol, en particular en cultivos de Graphium basitruncatum, inhibiendo 2 enzimas distintas. Y por último se realizaron experimentos de conversión de sulcatol en homogeneizados de insectos. Las cepas fúngicas más abundantes asociadas a las galerías de Megaplatypus mutatus y a los insectos se seleccionaron en función de la frecuencia con que fueron encontradas en estos lugares. Las cepas fúngicas se cultivaron en medios líquidos o sólidos de extracto de malta. Para los cultivos sólidos se inocularon placas de Petri que contenían medios de malta sólidos y se cultivaron durante 14 a 18 días, y en el caso de los cultivos líquidos se dejaron crecer durante 4 a 7 días. Para los experimentos de conversión de sulcatol en cepas fúngicas aisladas, el procedimiento general fue, sobre cierta cantidad de cultivo de hongos, añadir una solución de sulcatol al 10% y dejar reaccionar durante 20 horas. Luego de la reacción se extrajo el producto y se analizó mediante cromatografía de gases, empleando tanto columnas apolares como polares. Además se realizaron varios controles, por ejemplo para comprobar la oxidación del sulcatol en agua o para comprobar la presencia o la producción de sulcatona por el extracto de malta. Con el método analítico de detección por ionización de llama, en combinación con la cromatografía gaseosa acoplada a masa, se cuantificó la relación sulcatol-sulcatona producida por las cepas, como se ve en la última columna de la tabla. Las distintas cepas fúngicas asociadas al escarabajo dieron lugar a varios niveles de conversión de sulcatol en sulcatona,
mientras que los controles no mostraron niveles de conversión detectables. Graphium basitruncatum produjo la mayor conversión en sulcatona por un 43%, como se muestra en la primera línea. En esta gráfica podemos ver que la diferencia de conversión entre Graphium basitruncatum y las demás especies fue significativa. Además, se comparó la conversión de sulcatol de Graphium basitruncatum con la de otras 3 especies del mismo género y se observó una diferencia significativa entre los niveles de producción de sulcatona entre estas especies, siendo mucho mayor para Graphium basitruncatum que para las demás especies del mismo género. Dados los resultados del ensayo anterior, se seleccionó la cepa fúngica de Graphium basitruncatum para los experimentos de inhibición de la conversión de sulcatol en sulcatona. Para ello, se tomó cierta cantidad de esta cepa y se la suspendió en agua destilada. Para el estudio de inhibición del complejo citocromo P450 se le hizo un agregado de butóxido de piperonilo al 10% en etanol, junto con una solución de sulcatol al 10%. Para el estudio de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutamil coenzima A reductasa, abreviada como HMGR, se hizo un tratamiento con solución de simvastatina al 4% junto con solución de sulcatol al 10%. En ambos casos, estos compuestos son inhibidores competitivos de las enzimas en cuestión. Se dejó reaccionar durante 48 horas a 29 grados y luego se inyectaron los extractos en un cromatógrafo GC masas en las mismas condiciones que el ensayo anterior. Se realizaron varios controles con las combinaciones posibles de los compuestos utilizados. En este ensayo se observó una reducción del 57% en la producción de sulcatona en las incubaciones de Graphium basitruncatum con sulcatol en presencia de simvastatina. Como se muestra en la gráfica, en el caso del tratamiento con butóxido de piperonilo, no se encontraron diferencias significativas en la producción de sulcatona, comparado con el ensayo en ausencia del mismo. Por otro lado, ninguno de los controles realizados produjeron oxidación de sulcatol. En estudios anteriores se constató que el exoesqueleto y el intestino posterior de los escarabajos machos y hembras de Megaplatypus mutatus suelen ser portadores de varias cepas microbianas. Por lo tanto, se realizó un estudio de conversión de sulcatol en sulcatona en homogeneizados de estos escarabajos. Para ello, se utilizaron insectos recién recolectados de secciones de tallos atacados en plantaciones, tanto machos como hembras. Aunque las hembras no producen ni emiten sulcatol, se realizó el estudio para saber si a pesar de esto eran capaces de convertir el sulcatol en sulcatona. Los escarabajos vivos, separados por sexo, fueron colocados en viales con agua destilada y posteriormente aplastados para obtener los tejidos homogeneizados correspondientes. Se le añadió solución de sulcatol al 10% y se dejó reaccionar durante 20 horas a 29 grados. Paralelamente, se realizaron estudios de inhibición con biocidas, para los cuales se añadió cierta cantidad de cloranfelicol, el cual es un antibiótico que inhibe las cepas bacterianas, y por otra parte se añadió nipagin, cuyo ingrediente activo es el metilparabeno, que inhibe a la mayoría de las especies de hongos. Los extractos así obtenidos fueron analizados mediante cromatografía GC-masa. En esta gráfica se pueden observar los resultados obtenidos del tratamiento de homogeneizados de tejidos según el sexo del escarabajo. Se puede observar que la conversión de sulcatol se dio en grandes niveles para ambos sexos. Además, hay una diferencia significativa en la producción de sulcatona entre machos y hembras al hacerse el tratamiento con nipagin o con cloranfenicol. Los controles realizados no produjeron en ningún caso oxidación significativa de sulcatol. Dado que el hongo Graphium basitruncatum está presente solo en los exoesqueletos de los machos, pero no de las hembras, y que las cepas fúngicas aisladas pueden producir sulcatona a partir de sulcatol como precursor, se puede suponer un posible papel de este hongo en la producción de feromonas. Con este resultado surge la pregunta de por qué se da esta situación, qué beneficio tiene para el hongo gastar energía en la oxidación de sulcatol. Los autores plantean la hipótesis de que la sulcatona es menos tóxica para ellos que su precursor. Además, según los resultados obtenidos, esta propiedad de conversión de sulcatona en sulcatona es específica de la cepa Graphium basitruncatum y no del género Graphium en sí.
Dado que hubo inhibición parcial de la enzima fúngica HMGR en presencia de simvastatina, se puede suponer que esta enzima estaría implicada en la conversión de sulcatol en sulcatola. Por otro lado, el complejo P450 fúngico no estaría implicado en la conversión, dado que en el tratamiento con butóxido de piperonilo no se redujo la producción de sulcatona. En cuanto al tratamiento en presencia de biocidas, con ambos hubo inhibición de la conversión de sulcatol en sulcatola. Con los resultados obtenidos y las discusiones realizadas se llegó a varias conclusiones. Por un lado, el escarabajo Megaplatypus mutatus y sus cepas fúngicas pueden producir sulcatona utilizando sulcatol como precursor. Además, la cepa Graphium basitruncatum fue la más eficaz en la conversión de sulcatol en sulcatona. Por otro lado, se llegó a la conclusión de que la enzima HMGR está implicada en la producción de sulcatona. Se observó que hay un mínimo almacenamiento de sulcatona en el intestino posterior de los machos de Megaplatypus mutatus, por lo que la conversión de sulcatol a sulcatona se daría principalmente en las superficies de las galerías que estos forman en los árboles, por acción de microorganismos. Por lo tanto, los microorganismos que coexisten en el entorno de este escarabajo desempeñan un papel importante en su proceso de apareamiento, mediante la interconversión de sus componentes de feromonas sexuales. Con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede estudiar la posibilidad de un control indirecto de la plaga Megaplatypus mutatus, controlando la presencia de estas cepas fúngicas. Esto ampliaría enormemente las opciones actuales para el control de esta plaga que afecta en gran medida a muchas plantaciones. Muchas gracias por su atención.